Muy buenas, les doy un saludo muy especial en este nuevo día. Hoy es miércoles 29 de enero, ya llegando al final de este primer mes del año del Jubileo de la Esperanza. Una pregunta: ¿has ganado ya la indulgencia plenaria en estos primeros días del año? Recuerda que empezó el jubileo el 24 de diciembre por la noche y ya llevamos un mes larguito de Jubileo de la Esperanza. Seguramente ya te habrás confesado, habrás peregrinado a una de las iglesias y de los templos jubilares en tu diócesis, en tu tierra, en tu ciudad, y seguramente ya habrás orado fervientemente por el Papa. ¿Cuántas almas del purgatorio ha sacado en estos primeros 30 días del año, primeros 30 días del jubileo? Bueno, esa es una pregunta que te formulo porque es necesario. Si no has hecho nada por tu alma en este comienzo del Jubileo de la Esperanza, pues hay que ponerte las pilas cuanto antes. Acércate a tu parroquia, accede al sacramento de la reconciliación, confiésate bien confesadito, bien confesadita, ora por el Santo Padre. Ese es el problema. El problema es que hay muchos que inclusive se llaman católicos que no quieren al Papa, que no lo consideran romano pontífice legítimo y no lo quieren. Entonces, ¿cómo van a hacer para ganar la indulgencia plenaria si no oran por él? Ese es el problema. Dense cuenta. Entonces, yo sí les pido con todo el cariño por el bien de su alma, para que se acerquen al sacramento de la reconciliación, oren por el Papa Francisco, mediten el credo, además reciban la Santa Comunión, propónganse luchar para no caer en más pecados y evitar luchar contra la tentación, luchen para no caer, y obras de caridad. Habrán ganado indulgencia plenaria para ustedes y para un alma del purgatorio cada día que hagan este ejercicio. Estamos a los pies del Maestro, queridos hijos. Bienvenidos. Y recuerden que el lunes y martes son los días para meditar los salmos. ¿Cómo les fue con el Salmo 1? ¿Cómo les fue con el Salmo 2? Yo les confieso que a mí me ha servido muchísimo. En lo que he meditado y les he compartido las explicaciones, la exégesis, el estudio de estos dos primeros salmos, he conocido mucho estos dos primeros himnos, estos dos primeros salmos del Salterio, y les he compartido estas enseñanzas. Me da mucha alegría. Ahora hoy, miércoles y jueves, continuamos con uno de los documentos del Magisterio de la Iglesia. Estamos estudiando la exhortación apostólica Verbum Domini, que fue compuesta por el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, con motivo del Sínodo de la Palabra de Dios por allá en el año 2015-2016. Ahora estamos mirando estos títulos que son muy importantes. Vamos a estudiar la dimensión cósmica de la palabra de Dios. La dimensión cósmica. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón. Y le pedimos al Señor que su palabra eterna, que ilumina cada corazón y le da plenitud a la vida, a la tierra, nos guíe hoy y siempre. El número 8 de esta exhortación, cuyo título es Dimensión Cósmica de la Palabra, nos enseña que, conscientes del significado fundamental de la palabra de Dios, el significado fundamental de la palabra de Dios es lo que le da la solidez, el piso
a la realidad en la que estamos. Y se llama dimensión cósmica de la palabra de Dios porque ella es la que sostiene todo el cosmos. En ella está contenida toda la perfección de la creación, porque por medio de la palabra todo se hizo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho, de lo que vemos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios, que es Jesucristo, es el fundamento de toda la realidad, del cosmos, del universo entero. Porque toda criatura encuentra a Jesucristo como primogénito. Él es el primogénito de todo lo que vemos. Y todo fue creado por Él y para Él. Es decir, todo fue creado por Cristo Jesús. El Padre Eterno crea el Padre Eterno. Dios Padre es el creador. Él crea todo inspirado en la belleza de su amado Hijo Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Y la palabra de Dios, es decir, Jesucristo nuestro Señor, el Logos, el Verbo, configuró y le dio consistencia a todo el universo. Por eso decimos que la palabra de Dios tiene esa dimensión cósmica. Y también los salmos. No solamente el Evangelio de Juan y San Pablo a los romanos nos cuenta que Jesucristo el Señor es el centro, sino que también los salmos nos dan esa gozosa certeza. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. El Salmo 33. Y también dice, Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Ahí está la palabra de Dios dándole vida a toda la realidad. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Salmo 19. Y por eso la Sagrada Escritura nos invita a conocer al Creador, al Padre Eterno, observando la creación. Lo que nos dice Sabiduría capítulo 13, versículos del 1 al 9. Claro, la creación, la naturaleza es efecto de la bondad creadora de Dios. ¿Y cómo crea Dios? Por medio de su palabra. Dios pronuncia la palabra y todo empieza a tener el ser. Todo comienza a ser gracias a que Dios pronuncia su palabra creadora. Precisamente esas afirmaciones de la Escritura señalan que todo lo que existe no es fruto del azar irracional, sino que ha sido todo querido por Dios. Y todo tiene su consistencia en la vida divina de Cristo Jesús nuestro Señor. San Buenaventura, santo de la espiritualidad franciscana, junto con la gran tradición de los padres griegos, ve en Jesucristo todas las posibilidades de la creación. Y dice el Concilio Vaticano II, Dios creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a todos los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo. Dios creando el universo y dándole consistencia por su palabra, nos ofrece una muestra de su existencia, la existencia de Dios, de su ser infinito. Y todo eso lo podemos comprobar en el cosmos, en la creación, en la realidad, en lo visible y lo invisible, en los tronos y en las dominaciones. En todo vemos la belleza de Dios que ha pronunciado su palabra creadora y todo ha comenzado a existir. Esa es la dimensión cósmica de la palabra de Dios nuestro Señor.
Bien, y quiero mandarle un saludo a la señora Flores. Señora Florecita, un abrazo muy especial, un saludo muy, muy desde mi corazón. Como me alegra saber que este podcast y los demás audios, las demás enseñanzas llegan muy claramente a su oído, a su corazón. Me alegra tantísimo. Que Dios la bendiga, señora Florecita, y que el Señor le siga dando esa apertura, ese oído bien abierto para escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia tan especial. Bien, y un saludo muy, muy especial a mi querida amiga Sudelia Cagüeño, allá en Puerto Gaitán. Precisamente estos contenidos, esta palabra, toda esta enseñanza la dirijo también pensando en ti, querida Sudelia, para que tengas esa fortaleza, esa valentía en la palabra de Dios, que es la que debe sostener tu vida, la de tu esposo Iván, y tener esa certeza de que Darlene Eliana ha partido de este mundo y ha sido recibida en el cielo por Dios nuestro Señor. Y todo eso, ¿cómo lo podemos creer, querida Sudelia, querido Iván, querido Damián, querida familia? ¿Cómo? Con base en la palabra. Porque Dios ha prometido y Él no falla. Te mando un abrazo, querida Sudelia, querido Iván, una bendición para ustedes en casa, y nuestra querida Darlene Eliana desde el cielo nos está sonriendo. Y nos dice la primera lectura de la liturgia en el día de hoy, miércoles, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que hice con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y añade: y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, llevamos 2 semanas y media. Estamos en la tercera semana, meditando en la primera lectura la bellísima carta a los Hebreos, que fue escrita en el siglo I y dedicada a aquellos que eran judíos y abrazaron su fe en el cristianismo, abrazaron su fe en el evangelio, se abrazaron, se postraron ante la realeza ¿de quién? De Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y de su sacrificio, su ofrenda, su oblación, que sobrepasa los demás sacrificios del Antiguo Testamento. Y de eso vamos a hablar en estos
próximos 664.220 minutos. Miren, mis queridos hijos. En el Antiguo Testamento, lo sabemos muy bien, en el Antiguo Testamento estaban los sumos sacerdotes y siempre ofrecían sacrificios uno tras otro en cada Pascua, ofrecían sacrificios uno tras otro para poder agradar a Dios y alcanzar el perdón de los pecados. Ofrecían uno tras otro, víctima tras víctima, corderito tras corderito, y los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levitas de la Antigua Alianza, hacían todos los, en cada culto, cada vez que tenían que hacer esos sacrificios, repetían y repetían los mismos sacrificios, y era una realidad de nunca acabar. Y porque había que hacer tantas veces lo mismo, era la explicación del por qué esas ofrendas sacrificiales y esos cultos rituales no alcanzaban a ser un sacrificio perfecto. Por eso el Antiguo Testamento es una antigua alianza con todos sus sacrificios que era imperfecta. No alcanzaba a tener la profundidad y la magnitud de obtener para siempre el perdón de los pecados. Por eso tenían que repetir una y otra vez con diferente víctima, porque no era un solo cordero, eran muchos corderos, y moría un corderito y luego otro, y así se la pasaban siempre. En cambio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es el sacrificio de la alianza nueva y eterna, como lo decimos en la consagración en la Sagrada Eucaristía. Un único sacrificio, porque el cordero no es un animalito, es una persona, Dios mismo. Por eso Dios dispuso, para restaurar al ser humano y salvarlo definitivamente de las garras del enemigo, dispuso que Él mismo fuera la víctima, que Él mismo fuera el cordero, que Él mismo fuera la víctima que con su sangre derrotara toda la oscuridad y las tinieblas. Por eso ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, no hay necesidad de traer más corderos y más víctimas, porque una sola víctima, Jesucristo, quien subió a la cruz voluntariamente, quien no fue correteado por los demás para ser alcanzado y ser puesto, inmovilizado y sacrificado a la fuerza. El mismo Jesús se ofreció, el mismo Jesús extendió sus brazos, abrió sus manitas para que le clavaran el duro clavo de acero en sus manos y asirla a la cruz. Él mismo se ofreció, Él se entregó, se inmoló. Y no es la sangre de los corderitos, es la sangre de un ser humano que racionalmente sabe lo que está haciendo, que se entrega bondadosa y misericordiosamente por los pecados y la salvación del mundo. Esa es la realeza y la bondad del único sacrificio de Cristo Jesús que restauró al ser humano. Por eso no hay que hacer más sacrificios ni ofrendas. Entonces pueden decir, ¿y entonces por qué repiten la Santa Misa? Es que la misa no se repite. La misma Eucaristía que celebramos y que estoy a punto de celebrar ahora en un momento, la misma Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, no es una repetición, porque entonces Cristo moriría otra vez y vuelve y muere todas las misas. No, Él ya murió una vez. La Santa Misa no es una repetición, no es un significado, no es un recuerdo, es el mismo sacrificio de Cristo, el único. Por eso el Señor dice, hagan esto en conmemoración mía. Siempre que me
me quieran ahí, siempre que me quieran ahí, siempre que se acuerden de mí y siempre que se acuerden del amor más grande del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, celebren la Eucaristía, siempre, pero no para que lo recuerden a Él, sino para que Él esté ahí. ¿Cuántos Jesuses tenemos? Uno solo, y uno solo fue el que murió en la cruz, y uno solo es el que se entrega en el altar, uno solo es el que comemos, y todos los sacerdotes, nosotros, los curitas, nosotros actuamos en persona Christi, en la misma condición de Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es igual que Cristo Jesús. Somos, en ese momento es Cristo Jesús en nuestras manos. Y el sacrificio no es que se esté repitiendo, es el mismo. Esa es la actualización. El memorial es la palabra justa. El memorial. Aquí ocurre algo misterioso, algo grande en cada Eucaristía. Es que allí en cada Santa Misa, en el altar, ocurre, se actualiza, se revive de nuevo lo que sucedió en la última cena, en la pasión y muerte del Señor y en su gloriosa resurrección, en cada Eucaristía. Entonces, el valor del sacrificio de Cristo es eterno. Redime desde la cruz hasta Adán y Eva, y desde la cruz hasta el final de los tiempos. Gracias a Dios por este lindo sacrificio. Y no dejen ustedes de acercarse a la Santa Misa con todo el calor, el cariño, con la atención, porque en el altar está el Calvario. Ahí en el altar está el Calvario y ahí se efectúa el sacramento de nuestra fe. Bueno, les deseo un feliz miércoles, un saludo especialísimo para ustedes, amigos queridos de Cielo Azul FM en Simijaca, y también a ustedes, amigos oyentes en Radio Cepa en México. Bueno, saludos y bendiciones para todos.